Muy buenas noches, les bendigo en el nombre de Jesús, Pastor Jorge Valle de El Olivo Ministerios, aquí compartiendo la palabra de Dios con ustedes en este día. Hoy vamos a compartir acerca del tabernáculo. El tabernáculo, una figura tan importante en el Antiguo Testamento, pero que tiene una enseñanza tremenda para nosotros en este nuevo pacto. Mi hermana Elizabeth Arriaga, te bendigo en nombre de Jesús. Qué bueno poderte saludar y bendecir. Oramos siempre por tu vida, por tu familia, por la sanidad de tu cuerpo. Mi hermana Ani López, bendecimos también. Estamos siempre orando por su vida, orando por la restauración completa de la sanidad en usted, para que veamos la obra plena del Señor sobre su vida. Pues una bendición poderlos saludar y bendecir en esta noche y poder compartir con ustedes la bendita palabra del Señor para que podamos hoy aprender más de todas estas riquezas que el Señor tiene para nuestra vida, ¿verdad? Y hoy pues vamos a estudiar acerca de el tabernáculo, ¿verdad? Por lo que les pido ahí que tengan ahí sus cuadernos para apuntar algunas, aunque hoy es día de prédica, pero siempre es bueno apuntar algunos pasajes claves, ¿verdad? Que nos ayudan a entender más y más y más la palabra del Señor. Pues hoy vamos a hablar acerca del tabernáculo. Y vamos a hablar porque tiene unas figuras tan impresionantes, tan hermosas. Mi hermana Claudia Rivera, le bendecimos. Qué gusto saludarla. Le mandamos un gran abrazo desde acá, desde Guatemala, para que podamos estudiar el tabernáculo con figuras tan hermosas que eran figuras que fueron cumplidas por nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, pues bueno, ya estamos. Mi hermana Rosy, qué gusto poderla saludar nuevamente, que es un privilegio para nosotros. Le mandamos un gran saludo, un gran abrazo para usted, para su amado esposo, ¿verdad? Hoy vamos a estudiar entonces el tabernáculo. En el tabernáculo, pues, tenemos que entender que antes de que Israel saliera de la cautividad de Egipto, no había un santuario central. No existió un santuario central establecido para el pueblo de Dios. Vemos que antes de que existiera esta ordenanza de Dios para el tabernáculo, durante el periodo que se llamó de los patriarcas o incluso antes de los patriarcas, podemos ver a Noé, podemos ver a Abraham, a Jacob, a Isaac, y todos ellos no tenían un lugar específico y fijo donde adorar al Señor. Ellos construían altares donde, donde tenían encuentros con Dios. Ellos sacrificaban animales o consagraban un lugar sagrado para adoración, pero no había un lugar central de adoración. Era donde la presencia de Dios se les revelaba, que ellos tomaban un lugar para adorarlo. Y entonces, hasta que vino el tiempo donde al salir de Egipto, Dios toma a Israel y les da todas las ordenanzas en las cuales Él le da lo que podríamos decir la constitución para Israel, la constitución para ser parte de su pueblo. Y dentro de todos los mandamientos, todas las ordenanzas, le da la ordenanza de hacer un tabernáculo, un lugar que fuera un símbolo de su presencia en medio de ellos. Pero este símbolo del tabernáculo solo prefiguraba la obra de aquel que finalmente vendría a habitar, o sea, tabernaculizar entre todos nosotros. Como es muy extenso realmente todo lo que habla acerca de todos los detalles del tabernáculo, eso lo podemos ver en el libro del Éxodo, del capítulo 25 al 40, son muchos capítulos que nos hablan acerca de ello. Pero más que ver solamente el detalle de su construcción o de su forma, que todo tiene un propósito, tenemos que entender que era una figura de lo que vendría a ser y de lo que vendría a ser Cristo también en su encarnación.
Y dice el libro, Silve Catalán, bienvenida, qué bueno poderla saludar desde acá. Hebreos capítulo 9 y versículo 24. Hebreos 9, 24, para que apunten por ahí los que llevan ahí sus notas y que puedan apuntar. Hebreos 9, 24. Dice la palabra del Señor. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino al cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y este pasaje es muy revelador, porque nos habla que Cristo no entró a un santuario hecho de mano, figura del verdadero. Entonces, este tabernáculo, incluso más adelante lo que llegó a ser el templo en Jerusalén, construido primeramente por Salomón, era solo una figura del verdadero que está en el cielo y que no está hecho por manos humanas. Marilena Minera, le bendecimos en el nombre de Jesús. Y entonces dice, y hablando de la obra redentora de Cristo en su resurrección y cuando Él fue ascendido al cielo, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y eso nos habla de esa figura del sumo sacerdocio, que incluso aquí en la tierra el sumo sacerdocio era una figura de lo que vendría a ser Cristo. Hoy no hay un sumo sacerdocio en la tierra, porque el sumo sacerdocio era una figura de lo que vendría a ser Cristo, y Cristo es el sumo sacerdote ahora por nosotros, el que entra a la misma presencia de Dios en el cielo, al tabernáculo verdadero, a la habitación de Dios por nosotros, a interceder por nosotros. Cuando Dios permite y manda a su pueblo a crear un tabernáculo, le permitió a Israel que tuviera una figura de la obra redentora que vendría a ser Dios por medio del Cordero de Jesucristo. El tabernáculo era como una expresión, como un evangelio que les venía a anunciar las buenas nuevas que vendrían a suceder cuando el Hijo de Dios viniera a encarnarse. Y por eso una palabra que se usa es tabernaculizarse, o sea, hacer una tienda, un campamento para habitar con ellos. Y dice Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 1 y 2, que cuando nos hace referencia a este evento maravilloso que se llevó a cabo con la encarnación de Cristo. Y nos dice en el principio, Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y esta palabra habitó, o sea, el verbo se hizo carne y habitó, se puede decir, y podría decirse también, porque el contexto lo podríamos tomar de esa manera, y asentó su tienda entre nosotros. Cuando dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, podría decirse, y puso su tienda entre nosotros, como haciendo referencia a ese tabernáculo que era la sombra y la figura de cuando viniera Cristo a habitar en medio de su pueblo. Y por eso todos los temas más importantes, por ejemplo, que toma el libro de Éxodo, que son 4, todos nos hablan
y nos refieren a ese tiempo que vendría a ser el tiempo de la encarnación de Cristo, del Mesías. Los temas más importantes del libro de Éxodo son la Pascua, que nos habla del Cordero sin defecto que tenía que venir a ser sacrificado para la salvación del pueblo. Nos habla de la ley, Dios hablando acerca de los principios para su pueblo y la construcción del tabernáculo. Como les decía al principio, pues Noé construyó un altar después del diluvio. Abraham construyó un altar cuando recibió el pacto con Dios. Y Jacob, ustedes se recordarán que Jacob, cuando durmió en aquella almohada de piedra y vio que aquella escalera que ascendía al cielo y que los ángeles subían y bajaban, consagró esa piedra con aceite, diciendo: qué terrible, aquí estaba Dios y yo no lo sabía. Pero Dios permite, porque Él quería enseñarle a su pueblo a través de algo visible, una verdad, un plan que estaba destinada para la humanidad. Y les dio las instrucciones para crear este tabernáculo, que era o tabernáculo también le decían la tienda de la reunión o la tienda de reunión. Y fue creado y fue pensado y fue planificado y fueron dadas las instrucciones para que fuera movible, para que el tabernáculo se desarmara y se pudiera llevar. Por eso era un tabernáculo, una tienda de reunión. No era un lugar fijo, era el tabernáculo, era un lugar porque ellos iban en una peregrinación y donde ellos iban. Bueno, les voy a decir otra cosa. Ellos solo iban a ir donde la presencia de Dios los guiara. Y por eso, no sé si todos recibieron la invitación al estudio de hoy. Y es una imagen muy impresionante, si la pueden ver ahí en su WhatsApp, que es una imagen impresionante. Obviamente es una imagen, una recreación, ¿verdad? Pero hay algunos puntos interesantes, porque se mira una tienda, ¿verdad? Ahí al centro, y como rodeada de un cerramiento, y alrededor muchas carpas o muchas tiendas. Y sobre la carpa principal, la tienda de reunión, una columna de fuego. Y así era. La columna de fuego significaba la presencia viva de Dios y que estaba posada sobre esa tienda de reunión. Y eso significaba que ahí estaba la presencia de Dios. Y cuando se movía la columna de fuego, cuando se movía la columna de nube, ellos sabían que era el tiempo donde tenían que caminar. Y esto también era un símbolo, un ejemplo de que nosotros debemos de caminar solamente donde la presencia de Dios está. Y el tabernáculo fue diseñado para que estuviera en el centro de todo su pueblo, para que todo el pueblo tuviera a la vista la presencia de su Dios, y para que supieran que la presencia de Dios habitaba con ellos. Y por eso vemos en el Nuevo Testamento, mi hermano Juan Carlos López, te bendigo en el nombre de Jesús, qué gusto saludarte. En el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 23, y ese es en el Nuevo Pacto, Mateo 1, 23, nos dice la palabra de Dios: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Cristo, el Mesías, el Verbo que estaba con Dios y era Dios, bajó
en forma de hombre para manifestarle a su pueblo que Dios había bajado para estar con nosotros. Por eso un nombre simbólico de Cristo es Emmanuel, que es Dios con nosotros. Por eso el nacimiento de Cristo es el advenimiento de la presencia de Dios para proveernos salvación y redención de nuestros pecados. El tabernáculo, como les digo, siempre estaba en el centro de Israel cuando estaban en el desierto. Y Dios le dejó a la tribu de Leví, que fue separada para el trabajo santo en la obra de Dios. Le dio a una subdivisión, podríamos decir, de la tribu de Leví, que eran los coatitas, la responsabilidad de que ellos eran los encargados de transportar el tabernáculo. Y vamos viendo que hay una progresión en los materiales cuando más nos vamos acercando al lugar santísimo. Cada vez los materiales van siendo con materiales preciosos cada vez que nos acercamos más al lugar santísimo para decir la santidad que hay en la presencia de Dios. Y Jesús cumplió con todos los símbolos del tabernáculo, con todos. Por ejemplo, el candelabro. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El candelabro estaba puesto en un lugar, el tabernáculo no tenía ventanas. Estaba totalmente a oscuras y estaban prendidos la menorá o el candelabro de los 7 brazos, iluminado siempre. Pero eran el símbolo de Jesús, que es la luz del mundo. Cuando vemos el altar del incienso o el altar del perfume, significa también el dulce aroma de su sacrificio. Los panes de la proposición, que lo acabamos de ver en Marcos, que eran los 12 panes, significan también el pan de vida, que es Cristo, la provisión que Dios tiene para su pueblo. El cordero que era inmolado allá en el altar de bronce, significaba a Cristo que limpia el pecado. Aquel cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Y por eso hoy quiero hablar un momento acerca de los símbolos y de lo que y tener un tiempo para estudiar esto y entender que el antiguo pacto fue una sombra de lo que iba a venir y que nosotros ya podemos verlo, ya podemos disfrutarlo, podemos ver en su totalidad lo que esos símbolos significaban y ahora podemos gozarnos de ellos, porque cada uno de ellos para nosotros es un recordatorio que Cristo vino, que Dios mismo vino para redimir a su pueblo y para que volviéramos a tener comunión para con el Padre. Y por eso es importante saberlo. Porque nosotros ya podemos entender la revelación total de lo que Cristo hizo. Y vamos a empezar y vamos a ver el altar de bronce. Este altar estaba en los atrios. El altar era de bronce. El bronce significa generalmente juicio en la Biblia. Cuando se habla de bronce significan juicios. Cuando dice estos cielos serán de bronce, es un cielo donde ya hay juicio y no hay misericordia. Era donde se ejecutaba el juicio sobre el pecado. Y por eso eran llevados animales para ser muertos en ese lugar, sacrificados en lugar de la persona que había pecado. Porque ahí se cumplía el juicio de Dios. Ahí se llevaba el sacrificio. Y el sacrificio era, ¿por qué se llamaba sacrificio? Porque era dado en lugar de
de otra persona, en lugar de no morir el culpable, se ponía un sacrificio sustitutivo para que no muriera aquel que había cometido el pecado. Ese era el sacrificio, el sustituto, un sacrificio sustitutivo. Y en el altar de bronce se llevaban esos sacrificios. Pero ese altar de bronce significa que Jesús es nuestro sacrificio perfecto. Él vivió una vida sin pecado para poder llegar a ese altar, para poder subir a ese altar como el verdadero sustituto por el pecado de la humanidad. Porque el pecado de la humanidad es tan grande, tu pecado y el mío es tan grande, tan deleznable ante los ojos de Dios, que no había un sacrificio que pudiera cubrir todo el pecado, por más animales que se están llevando constantemente. Hay un solo sacrificio que puede pagar y sustituir verdaderamente tu pecado y el mío de una vez y para siempre. Y ese sacrificio voluntario únicamente era el Cordero perfecto, el Cordero de Dios, que murió voluntariamente para justificarnos delante del Padre, una vez y para siempre. Y ya no se requieren ya más sacrificios, porque ese sacrificio perfecto cubrió todo. Podemos ver Hebreos 9, 25 y 26. La carta a los Hebreos. En la carta a los Hebreos nos habla mucho acerca del sacrificio del sumo sacerdocio, pero ya desde la perspectiva y de la revelación ya del Cristo de la gloria. Hebreos 9, 25 y 26. Hebreos 9, 25 y 26. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez y para siempre por sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y esto nos habla claramente que Cristo era más que suficiente. El sacrificio de Cristo fue más que suficiente para borrar con su sangre todo pecado. Todo pecado de aquel que se acoge a esa sangre. Cristo murió por el mundo, sí, pero solo tienen eficacia en aquellos que se arrepienten y reconocen a Jesús como el Cordero de Dios que derramó su sangre por ellos. Solo se accede a esa sangre preciosa que quita la mancha del pecado, que viene es por gracia, pero se entra por medio de la fe. Y también aquí nos dice algo tremendo, que Jesús ya no es como los sumos sacerdotes que fueron instituidos en el antiguo pacto. Hubieron muchísimos sumos sacerdotes, muchos. ¿Por qué? Porque morían. Y también ellos tenían que presentar un sacrificio por sus propios pecados para poder ser limpios antes de presentar el sacrificio por el pueblo. Pero Jesús no es de una clase superior. Por eso nos habla en Hebreos, que creo, no sé, ya lo estudiamos cuando estudiamos la carta a los Hebreos, que él es sacerdote según el orden de Melquisedec, que es una orden superior a la orden de los levitas. Y dice, y no para ofrecerse muchas veces como el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Él no llevó una sangre ajena, él llevó su propia sangre para ponerla en el altar. Porque si no hubiera sido así, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo.
pero ahora en la consumación de los siglos. La consumación de los siglos se le llama cuando Cristo se presentó como sacrificio por la humanidad. Se presentó una vez y para siempre para el sacrificio de sí mismo. Hay algunas tradiciones que dicen que cada vez que se reúnen para celebrar la cena del Señor, ahí se hace el sacrificio incruento. Ellos le llaman que sin de Cristo y nuevamente se vuelve a sacrificar a Cristo. Eso es una herejía. Porque aquí nos dice que una vez y para siempre se presentó Cristo. Una vez y ya no más. Una vez. Y el Cordero inmolado pagó el precio. Todo está pagado para aquel que se acoge a esa sangre. Luego nos habla que había un denominado el mar de bronce. El mar de bronce era una gran olla, podríamos decir, de bronce. Una enorme olla de bronce, que era un recipiente inmenso, que estaba sostenido por la figura de 12 bueyes de bronce. Eso tiene otra concepción, pero que no lo vamos a ver exactamente hoy para centrarnos en esto. Ese gran recipiente tenía agua limpia y servía para que los sacerdotes que venían manchados de la sangre del sacrificio llegaran a esa gran recipiente de agua y pudieran limpiarse, lavarse, bañarse, limpiarse de la sangre. Los creyentes en Cristo somos salvados, somos salvos por la sangre de Jesús. La sangre de Jesús nos salva. Y necesitamos ser limpios también espiritualmente por medio de su palabra y la confesión de nuestros pecados. Ya somos salvos, pero ahora tenemos que limpiar nuestra vida diaria a través de la palabra de Dios. Y esa agua significa la palabra de Dios. Cristo es el verbo de Dios, que a través de su palabra limpia nuestra vida. Dice la primera carta de Juan, capítulo 1, del versículos 7 al 9. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículos del 7 al 9. Y dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y entonces vemos aquí que la palabra de Dios nos limpia de todo pecado. Pero tenemos que creer la palabra, vivir la palabra. Y cuando caemos en pecado, confesar nuestros pecados. Y dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Quién limpia nuestra vida? La palabra de Dios. El volvernos a Dios nos trae el perdón de Dios que nos limpia de toda maldad. Él es el agua de vida que estaba guardada en ese mar de bronce y nos habla de la santidad. Luego hay un elemento muy importante que por mucho tiempo a mí me intrigaba. Yo, como fui formado en la construcción, pues decía, ¿y qué es esto? Porque nos habla que en el templo habían 2 columnas y eran las columnas de bronce y hasta tenían nombres. Pero me di cuenta que todo aquel que permanece fiel a Jesús va a ser hecho columna en el templo de Dios. Las columnas significaban la permanencia
en el templo de Dios. Y dice Apocalipsis capítulo 3, el versículo 12. Apocalipsis 3:12. Alice Ovalle, te bendigo, qué bueno que ya estás por aquí. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Dice Apocalipsis 3:12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Luque de Broy, te bendigo en el nombre de Jesús. Las columnas del templo significan permanencia, y todo aquel que permanece fiel a Jesús va a ser hecho una columna en el templo del verdadero Dios, en el cielo mismo, y nunca más saldrá de ahí. Permaneceremos en su presencia para siempre, para siempre. Luego tenemos que después del atrio donde estaban estos elementos que hemos visto, el altar de bronce, el mar, el mar de bronce también, las columnas de bronce, llegamos al lugar santo. El lugar santo significa todo, primero allí no podrían ya entrar. Digamos, el pueblo de Israel podía llevar hasta entregar al atrio, únicamente al atrio, solo para entregar los sacrificios. Pero el lugar santo solo podían entrar los sacerdotes. Y Jesús nos dijo que fuimos hechos reyes y sacerdotes para Dios su Padre. ¿Por qué? Porque entonces como sacerdotes ahora tenemos la potestad de poder entrar al lugar santo. Porque todos los que creen en Jesús han sido santificados mediante su sacrificio. No es ser santos por nuestros propios méritos, sino santificados por el sacrificio de Cristo. Y ahora somos llamados santos porque nos ven a través de la sangre purificadora del Cordero. Yo puedo decir con toda libertad, hermanos santos, hermanas santas, el pueblo de los santos de Dios, aunque nosotros mismos conocemos nuestras falencias, pero si nos arrepentimos con Dios, esa sangre de Cristo es la que perdona nuestros pecados y limpia nuestra maldad. Y somos vistos por el Padre como un pueblo santo. Primera carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 15. Primera carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 15. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, también vosotros, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Sed santos, porque yo soy santo. Y así como aquel que nos llamó es santo, nosotros también tenemos que ser santos en nuestra manera de vivir. Esforcémonos por vivir una vida, como dice y está poniendo aquí mi esposa, significa consagración, ser apartados para Dios. Apartémonos para Dios y seamos santos para Él. Y en el lugar santo estaba el candelabro de oro, que ya vimos algo, y los panes de la proposición o de la presencia. Ya vimos que Cristo es la luz del mundo, que brilla en la oscuridad del pecado, y también es el pan de vida,
que quien se alimente de él, de este pan, va a vivir eternamente. Y ese era el significado. Miren, allá tenían una obra física y algunos dicen, oh, cómo me hubiera gustado ver ahí los panes, la menorá. Pero nosotros por fe podemos acercarnos al verdadero, al que ya no es sombra ni figura, sino que al verdadero y santo, aquel que es la luz del mundo y el pan de vida. Y si comemos de él, de ese pan, viviremos eternamente. José Solares, le bendecimos en el nombre de Jesús. Y ahí mismo estaba la menorá, estaba el pan de la proposición y estaba el altar del incienso o el altar del perfume, que significa las oraciones del pueblo de Dios, que son como incienso fragante para él. Ese altar del perfume que se ponía frente al arca era para que subiera un aroma agradable, porque se ponía un incienso, y algunos aromas que eran especiales. No se podían hacer en ningún otro lado, solo ahí. Y nos habla la palabra en Apocalipsis que eran las oraciones del pueblo. Eso significaba las oraciones del pueblo que suben como un grato aroma delante de Dios. Apocalipsis capítulo 5 y versículo 8. Apocalipsis 5:8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Muy buenas noches también para usted, mi querido Josué, y lo bendecimos hasta en Estados Unidos. Y luego vemos que había un último lugar en el tabernáculo, el lugar más santo. De hecho, se le llama también el lugar santo de los santos, o el lugar santísimo, o el lugar 3 veces santo. Era el lugar de la misma, donde significaba ese espacio, significaba donde estaba la presencia de Dios, donde era el lugar de habitación misma de Dios. Era una alegoría de lo que era ahí. Pero mira qué tremendo, porque los creyentes hoy gozamos de vida eterna en la presencia de Dios, en el lugar santísimo. Mediante la fe en Cristo Jesús tenemos acceso al trono de la gracia, porque Jesús se hizo el sumo sacerdote para nosotros, que entra directamente a la presencia de Dios e intercede por nosotros. Lo vimos en Hebreos. Y nos dice aquí mismo en Hebreos 4:16, que es uno de mis pasajes preferidos, o más utilizados, o que tengo en mi boca siempre, porque es tan hermoso. Hebreos capítulo 4 y versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Miren, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Dónde está el trono de la gracia? Y lo vamos a ver ahorita. El trono allí en ese tabernáculo, el trono de la gracia, el trono de Dios significaba el arca del pacto. Y esa arca del pacto estaba en el lugar santísimo. Allí no podía entrar nadie, solamente el sumo sacerdote una vez al año. Él no podía entrar siempre. Pero a ese lugar de la misma presencia de Dios, hoy los creyentes, por medio del sacrificio de Cristo, por medio del sumo sacerdocio de Cristo, hoy nos podemos acercar confiadamente. ¿Cuándo? Siempre. Acerquémonos pues, nos dice el autor de Hebreos,
confiadamente al trono de la gracia. Para nosotros ese trono no es un trono de juicio. Para nosotros los creyentes ese trono se ha convertido en un lugar donde el favor inmerecido de Dios se manifiesta sobre nosotros. Ahí alcanzamos la misericordia. Ahí alcanzamos gracia para el oportuno socorro. Y ahí estaba el arca del pacto, que significaba el mismo trono de Dios. Eso es lo que significaba el arca del pacto. Significaba, era simplemente una referencia para que pudieran ellos entender y para que nosotros pudiéramos entender. Que el arca del pacto era una referencia del trono de Dios, donde se manifiesta su presencia y que ahora es accesible a los creyentes por medio de Jesucristo. La presencia de Dios. La presencia de Dios, que en el antiguo pacto estaba aún separada, aunque su pueblo lo podía ver, tenía que tener una forma de poder llegar solo por medio del sumo sacerdote. Hoy por medio de Cristo, Cristo nos dice en Juan 14:6. Juan 14:6, el Evangelio de Juan, capítulo 14 y versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie puede llegar al trono de Dios si no es por el camino que es Cristo. Nadie puede encontrar ese camino si no es por la verdad que es Cristo. Y nadie accede a la vida si no tiene la vida misma, que la vida es Cristo. Nadie viene al Padre sino por mí. Y mira cómo está dicho aquí, que está tremendamente bien claro. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo está sentado a la derecha del Padre. Y nadie se puede acercar si no es por medio de Cristo. Hoy en la mañana estaba exponiendo y reflexionando acerca de esto. De que hay muchas religiones, pensamientos, posiciones que quieren decir que se puede llegar al Padre de muchas maneras. Esa es mi manera. A mí no me gusta la manera que dice la Biblia. A mí me gusta mi propia manera. Yo hago buenas obras y con eso es suficiente. Yo llevo incienso a tal o cual y eso es suficiente. Yo le doy de comer a los pobres y eso es suficiente. Y no es así. La única forma de llegar al Padre, la única forma de llegar a Dios es por medio de Cristo. Nadie viene al Padre sino por mí. Y creo que ahí eso nos quita muchas dudas que podamos tener, porque habrá muchos planteamientos, gente que nos quiera confundir, pero clarísimo, nadie viene al Padre sino por mí, por medio de Jesucristo. Es la única manera de llegar al Padre, únicamente. Pero quería tomar incluso una figura más. Esto ya está en el templo, no es tanto en el tabernáculo como en el templo. Estaban los almacenes. Los almacenes era donde se acumulaban los tesoros que eran para el uso tanto del sacerdocio como del templo mismo. Y es donde están guardados los tesoros del cielo para los sacerdotes de Dios. Y ya les dije que nosotros fuimos hechos reyes y sacerdotes para Dios el Padre. Dios tiene para nosotros cuidado. El cuidado más allá de esta tierra es un cuidado eterno. Pero también tenemos un cuidado aquí en esta tierra para los que creemos en Dios. Mateo 6:32. Mateo 6:32. Mira lo que nos dice el mismo Señor.
porque los gentiles buscan estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y eso nos habla de que el afán y el cuidado lo tenemos que dejar en nuestro Señor, porque Él sabe de lo que tenemos necesidad y Él tiene guardado en sus almacenes de los cielos, podríamos decir, todo lo que tenemos necesidad, sus hijos, sus sacerdotes, sus reyes. Cristo cumplió en su vida, en su muerte y en su resurrección el plan de Dios para expiar el pecado de la humanidad. Y el tabernáculo fue una figura, pero ahora fue completada con el sacrificio final de Cristo por nuestra redención. Hoy el templo, hoy ese tabernáculo que era una figura que en el desierto acompañó en Israel y más adelante se volvió el templo que permaneció en Jerusalén. Hoy el templo, la habitación de Dios, ha venido a ser en el interior de cada uno de los creyentes. Hoy el tabernáculo de Dios ha sido puesto en el corazón de cada uno de los que creemos en Cristo y por eso tiene que ser muy bien cuidado. Todas las instrucciones que fueron dadas era una figura para cuando se iba a venir también a depositar ese tabernáculo, esa presencia del mismo Espíritu de Dios en medio de la vida de los creyentes. En la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 3 y versículo 16. Primera carta a los Corintios, capítulo 3 y versículo 16. Dice Pablo, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y esto es algo espectacular, porque nos dice que ahora nosotros somos el templo de Dios. Nosotros somos las piedras vivas que conformamos ese templo de Dios y que ahora el Espíritu Santo de Dios está depositado dentro de nosotros y dentro de nosotros tenemos que tener el cuidado de mantener ese templo en santidad y no profanarlo con el pecado, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Dios no habita en lugares hechos por manos. Los templos son lugares para reunirnos, para que nos gocemos en comunión, para exaltar su nombre. Pero el Espíritu de Dios mora en el corazón de los creyentes. Ya no es necesario un templo externo en Jerusalén para nosotros, porque esa figura se cumplió en Cristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora tú y yo tenemos el Espíritu Santo de Dios, si has creído en Cristo Jesús, si has depositado tu fe en Él, si perseveras en sus mandamientos y en sus enseñanzas. Cuando tú levantas la oración, estás llegando al lugar santo donde está el altar del perfume y tus oraciones están depositando en ese altar y suben como un grato aroma delante de la presencia misma de Dios. Si tenemos a Cristo Jesús, Él es luz en medio de nuestra oscuridad, aún en la tristeza más profunda, en el dolor más tremendo, la luz de Cristo ilumina en medio de las tinieblas. Cristo está en los panes de la proposición que están puestos ahora en nuestra vida. Él es la provisión para nuestra vida. Él es el que sustenta nuestro caminar. Él es aquel que nos da nuestro alimento día con día, que sabemos, Él sabe de qué tenemos necesidad sus hijos y cuida de nosotros. Y tenemos hoy el acceso por medio de Cristo a ese trono
de gloria. Hoy vamos a orar y vamos a orar para que nuestras oraciones suban como ese aroma grato delante de Dios. Vamos a orar por las peticiones de cada uno de nosotros. Ahí es donde estás y yo voy a dirigir esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias por esa figura tan maravillosa del tabernáculo, del templo de Dios. Porque esas figuras, Señor, vinieron y tuvieron cumplimiento en nuestro Cristo, en nuestro Jesús amado. Hoy, Señor, levantamos ante ti alabanza y adoración. Adoración a ti, Señor. Porque podemos entrar directamente a tu presencia por medio de Cristo. Y por medio de la sangre de Cordero, nos miras como santos. Hoy, Señor, recibe las peticiones de tus hijos, que claman aquí, aún en esta tierra, donde aún sufrimos ansiedad, pérdida, dolor, pero también confiamos en que tú, Señor, nos libras de la angustia, nos libras de nuestros enemigos, nos libras del temor. Padre, hoy, Señor, también clamamos, Señor, para que este templo que nos has dado sea sanado, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo que habita en medio de nosotros. Que sea sanada cada columna, que sea sanada toda pierna, todas las piernas, los brazos, los órganos, cerebros, mentes, vista, habla, oídos, para que este templo, mi Dios santo, sea honra para ti. Hoy, Señor, te pedimos perdón por no haber cumplido a cabalidad nuestra función del sacerdocio y no haber mantenido en santidad cada aspecto de nuestra vida. Hoy nos arrepentimos. Señor, por favor, perdona nuestros pecados. Sana, Señor, nuestro corazón. Te pedimos perdón y nos arrepentimos de nuestros pecados. Oh, Señor, perdona nuestros pecados y limpia nuestra maldad. Queremos permanecer santos ante ti y servirte para siempre. Oh Señor, yo te pido por tus hijos y tus hijas que claman hoy a ti, para que hoy encuentren la misericordia y hayan gracia y el oportuno socorro a cada una de sus peticiones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Les bendigo, mis amados hermanos. Qué gusto poder compartir la palabra de Dios con ustedes en esta hermosa noche. Y pido al Señor que esas oraciones hayan sido escuchadas y la respuesta venga pronto sobre sus vidas. Que este tabernáculo que bueno, no todo lo tenemos tan bien, ¿verdad? Sea sanado, limpiado, fortalecido para que podamos seguir siendo aquellos testigos de Cristo aquí en la tierra. Que el Señor bendiga sus vidas. Los esperamos para el día miércoles, donde seguiremos estudiando sistemáticamente ya en el Evangelio de Marcos que nos toca ahora y que es de tanta bendición y de tanta enseñanza que tiene el Señor para mostrarnos. Si quieres ser parte del esfuerzo del Olivo Ministerios, puedes mandar tus diezmos y ofrendas y contactarte con nosotros. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Que en la paz del Señor guarde sus mentes y sus corazones y que hoy el descanso y el reposo que Dios les dé renueve sus fuerzas. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Gran saludo para Rosy Toker, Ani López, Silvi Catalán, Mariana Minera, Josué Solares y a lo que se llama Alice Ovalle, Lucky de Broy, ¿verdad? Ani López. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Mi hermana Elizabeth, ¿verdad? Le bendigo. Mi hermana Silvi, muchas bendiciones. Le mando desde acá, ¿verdad? Claudia Rivera, un gran abrazo también para usted, ¿verdad? Mi hermana Rosy Toker. Un gran saludo para cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga abundantemente. Muchas bendiciones.